¿Cómo están? Gladys, veo que está. Hola, buenos días. Buenos días, Gladys. Tengo un Quería, gusto. igualmente, quería revisar tu audio, pero bueno, audio y video está bien el día de hoy. Qué maravilla. ¿Cómo estás? Muy, muy bien, gracias. Me Buenos alegra mucho. días. Sí, sí, sí. Buenos días, Adriana, Hortensia, Ana Karena, buenos días. Lili, buenos días. Espero que todas Días, estén bien. buenos días, gracias a Dios, bien, sí, y ustedes igualmente. Sí, muy bien, Orte, muy bien. ¿Cómo Aquí viendo está? llover que está cayendo un aguacero. Refrescando el ambiente, limpiando los aires de todos los virus. Así es. Maciel, buenos días. Buenos días, ¿cómo amanecieron? Muy bien, ¿Cómo muy están? bien. Buenos días tengan todos. Buenos días. Ana Karena, ¿de qué empresa nos acompañas? Que no te tengo en mi radar. De Cotecmar. De Cotecmar, ok. Y ya vi también que entró Maciel de Parque Central. Perfecto. Vamos esperando que entre Nicolás Díaz y daremos inicio. Yo pienso que como en un minutico podemos dar inicio. Nicolás, buenos días. Bueno, ¿Cómo buenos días, estás? ¿cómo están ustedes? Muy, muy bien, gracias. Mayra, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días para todos. Que sea bien bonito, acá lloviendo, pero lindo. Sí, 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 eso aclara ahorita. Bueno, yo creo que podemos dar inicio, si les parece bien. Estamos esperando a más personas, estamos esperando como a 6 empresas más, pero podemos ir dando inicio eh, con mis palabritas antes de que entremos en materia. De nuevo, muy buenos días. Gilma España, gerente de AmCham Cartagena. Bienvenidos al Comité Laboral de AmCham Cartagena. Para los que nos acompañan por primera vez, que veo nombres nuevos a este comité, bienvenidos. Los comités sectoriales están diseñados para tratar temas de interés para las personas que participan. Sirven para actualizar en temas afines a sus actividades, específicamente en temas laborales, y para analizar problemáticas generales y formular recomendaciones para el gobierno nacional que escalaremos por medio de AmCham Colombia. La idea es que haya mucha participación entre todos, por eso pido que abran micrófonos, no hay ningún problema y si es necesario interrumpen a la persona que está haciendo la presentación, si tienen preguntas. Y bueno, y la idea es aprender de todos y de verdad encontrar puntos en donde tengamos necesidades específicas. Este comité lo lideran, perdón, lo lideran Carolina Camacho de Poserera Ruiz, que desafortunadamente hoy se tuvo que excusar, y Nicolás Díaz, socio de Nicolás Pareja y abogados asociados, abogado especialista en Derecho Comercial, Corporativo, Marítimo y de Arbitraje.
Para la agenda de hoy tenemos un tema muy interesante que son los contratos después de la reactivación económica, perdón, de la reactivación general de la ciudad. Y para eso hará una pequeña presentación la abogada Gledys Vital, socia de la firma de Nicolás Pareja y Abogados Asociados. Antes de empezar, quisiera también, creo que entró alguien más, director Recursos Humanos, no sé quién es, pero bienvenido. Y bueno, si quieres, Gledys, te cedo la palabra y si tienes presentación para proyectar, también te doy autorización para que seas presentadora. Nico, no sé si quieras dar unas palabras de bienvenida también, por favor. Bueno, gracias Gilma y bueno, hola Gladys y un saludo bueno para todos los asistentes que veo aquí en la lista de asistentes. Veo a Mayra Rodríguez, Ana Karina, Adriana Michelle. Obviamente me disculpan a los que no alcanzo también a ver aquí en el panel de los asistentes. Bienvenidos todos. En esta ocasión tenemos la intención de hacer un conversatorio, ¿no? Sobre los contratos laborales, pues en este contexto de reactivación económica. Nosotros sentimos en líneas generales como que lo peor como cuando pasa una tormenta, un huracán, como que lo peor ya pasó. Obviamente es algo todavía, bueno, digamos, de cuidado y debemos lidiar con los efectos. Y algo que hemos considerado de mucha actualidad, en este caso, digamos, que fue, digamos, una idea pues muy pertinente que tuvo Gladys también en ayudarnos a escoger este tema, y es el de la contratación laboral después de la reactivación económica, porque lo cierto es que estas contingencias, pues ahora que se está pensando en mantener contratos, en celebrar unos nuevos, ¿cierto? La idea aquí es compartir con ustedes algunas cosas que la práctica del día a día nos ha mostrado, ¿cierto? Y cómo ha tocado, digamos, buscar soluciones, readaptarse a la situación, y eso es lo que también queremos compartir con ustedes en esta ocasión, que ustedes también tengan unos tips, unos tips de tipo práctico, ¿no? Que les pueda ayudar pues también al interior de sus propias organizaciones empresariales. Y por supuesto, también nos gustaría escuchar pues que, bueno, si lo desean, tampoco tienen que ser experiencias específicas, puede ser temas generales, pero también la retroalimentación de ustedes es importante, porque de pronto a ustedes también les ha surgido inquietudes, cosas que también nos ayudan a nutrirnos, no solo a nosotros como abogados, porque uno también aprende pues de las personas, de los casos de las personas, sino también a los otros asistentes. Entonces ya una vez hecho esta breve introducción, bueno, le cedo la palabra a Gladys, por favor, para que empiece pues a liderar ya el tratamiento de este tema. Gracias. Gracias, Nico. Gracias, Gilma. Muy amables. Buenos días a todos. Bienvenidos al comité del día de hoy. Nosotros hemos estado hablando antes de tomar este tema acerca de los contratos laborales después de esta época de reactivación que estamos viviendo. Estábamos conversando sobre qué temas le interesaría al comité tratar. Inicialmente estuvimos hablando del tema de los subsidios del gobierno, de lo cual les hablaré un poco al final de lo que voy a conversarles ahorita, pero inicialmente hay una inquietud generalizada y por eso quise hablar un poco de esto, acerca de cómo es el desarrollo de toda la contratación laboral, luego de toda esta etapa tan atípica y tan especial que hemos estado viviendo después de la declaratoria de la emergencia económica derivada de la pandemia del coronavirus. Con ocasión de ello, esta declaratoria, como les decía, de emergencia económica obligó al gobierno nacional a establecer una serie de parámetros o de circulares a través del Ministerio del Trabajo que han venido desarrollándose desde marzo de este año. Empezó con la circular 021, pues tratando de proteger todo el tema del empleo, porque lo que se venía era ante un cierre inminente de las empresas por no poder ejecutar su objeto social. ¿Qué hacemos con los trabajadores? Tenemos contratos vigentes. ¿Cómo hacemos para cubrir con toda la carga laboral si no estamos devengando, no estamos percibiendo ingresos de ninguna naturaleza? En tal virtud, surgieron muchas inquietudes, hemos venido aprendiendo sobre la marcha y todas las cosas que se han venido desarrollando, decantando,
no estaban, digamos que de alguna manera escritas o previstas para una situación como esta, como decía, totalmente atípica. En tal virtud, tuvimos ese primer impacto que fue esa represión de que no podíamos terminar contratos de trabajo, de que teníamos que salvaguardar los empleos, pero ¿cómo hacemos? Entonces surge estas circulares diciendo, bueno, mire, tienen alternativas para que sigan con los contratos de trabajo. Obviamente sabemos que muchos de esos contratos de trabajo se perdieron porque era insostenible económicamente tener todos los contratos. En razón de ello, los contratos de trabajo que están regulados en la legislación colombiana o los que se encuentran señalados son los contratos a término fijo, los contratos a término indefinido, por obra labor determinada, que todos conocemos y que usamos con regularidad cuando estamos en digamos, en el Departamento de Recursos Humanos, donde más vemos todo las modalidades contractuales de acuerdo a las necesidades de lo que tenga la compañía. En tal virtud, todas estas modalidades contractuales obviamente vienen desarrollándose de igual manera. Hay proyectos o propuestas de que se hagan contratos mucho más flexibles, porque en esta crisis lo que vimos fue muchas ataduras con contratos, pues también tenemos que ser solidarios sin lugar a dudas, pero esto ha llevado al quiebre a la quiebra de muchísimas empresas. Entonces había que tomar medidas, digamos, que intentaran salvaguardar los empleos, pero también medidas que permitieran seguir desarrollando el objeto social las compañías. Estos contratos de trabajo no cambiaron, no mutaron, no modificaron, simplemente que en razón de todas estas directrices y otras, pues bueno, que los abogados tratamos de buscar para ayudar a las empresas, ideamos figuras para que estos contratos se pudieran seguir desarrollando, aunque fuera de una manera un poco diferente. Es allí donde surge todo este tema del teletrabajo y que ya venía siendo desarrollado desde hace mucho tiempo, porque la figura del teletrabajo, como les decía, y como habían hablado en el comité anterior, no es una figura nueva, es una figura que tiene muchos años, está regulada en la ley 1221 del 2008. Sin embargo, a mí me parece muy pertinente que en esta época de reactivación, en esta época donde vamos a volver a desarrollar todos estos contratos de trabajo que ya tenemos o los que vamos a contratar, porque digamos que muchos empleos se perdieron y en esa pérdida de los empleos, pues bueno, en la reactivación paulatina que se viene viendo, tenemos que contratar personal, pero el empleador o los empresarios tienen algunos temores porque definitivamente no se sabe si vamos a seguir con estos contratos indefinidamente en fin, no sabemos qué es lo que va a ocurrir porque aparentemente las cosas se están dando, pero mira los casos que están sucediendo en Europa y en Estados Unidos respecto de nuevos contagios, nuevos cierres, entonces hay mucha incertidumbre. Los contratos de trabajo siguen vigentes, los que están vigentes, los que siguen su curso normal, en las mismas condiciones en las que se pactaron inicialmente. Lo que se puede hacer con estos contratos que ya se encuentran vigentes es pactar nuevas cláusulas o es cambiar condiciones laborales, obviamente con consentimiento del trabajador, pero hay opciones por las que puede ir el empleador para efectos de mitigar la situación que se está presentando. Y consideramos oportuno que situaciones como las suspensiones de los contratos de trabajo, porque se dieron muchísimas suspensiones, algunas digamos que por la fuerza mayor o caso fortuito, unas con temores porque inmediatamente que ese tipo de medidas se tomaron con los contratos, vinieron acciones de tutela, unos obligaron a reintegrar a trabajadores, otras acciones de tutela pues no en segunda instancia no pasaron. Pero todas estas situaciones se presentaron por el desespero, por no saber qué hacer con los contratos de trabajo. Muchos empleadores han dicho, no, pero es que entonces sería mejor tener solamente contratos de trabajo a término fijo. Pues tampoco, o sea, las modalidades contractuales existen de acuerdo a las necesidades que tenga el empleador. Pero usted puede pactar un contrato a término fijo y al vencimiento, porque está prevista la fecha de vencimiento desde el mismo momento en que se suscribe el contrato, se sabe cuándo se va a terminar y se tendrá que comunicar esa terminación con la antelación que establece la ley. Si usted no hace esa terminación con la antelación que establece la ley,
y tiene una cláusula de prórroga automática, aun cuando no se diga que se prorroga automáticamente, se entiende si no se dice nada al vencimiento del término inicial pactado. Esas reglas siguen iguales. Tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de contratos en cuanto a que a veces consideramos que es la solución a todos los problemas, porque como ya está una fecha prevista, podemos sí o sí terminarlo. Hay muchos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia que han establecido que el contrato de trabajo a término fijo, obviamente, es una modalidad que está establecida en el Código Sustantivo del Trabajo y terminará cuando estaba la fecha prevista, pero si subsisten las causas que dieron origen a esa vinculación, puede verse muy entredicho esa terminación, el trabajador puede acudir ante la justicia y eventualmente puede llegar a obtener el reconocimiento de que esa relación laboral no debió terminarse porque sencillamente sí existía una vocación de continuidad con ese contrato que se pactó. En razón de ello, todos estos contratos, como les decía, siguen vigentes. Lo que podemos es intervenir en ellos de alguna manera. ¿Cómo podemos intervenir? Estableciendo reglas, pautas, cláusulas de las que más adelante les voy a conversar. Inicialmente yo quería decirles que desde todo este tema de la reapertura de los sectores económicos, se vienen reactivando todos los sitios de trabajo. Es oportuno que para la reactivación de estos contratos de trabajo se tengan en cuenta algunos aspectos muy importantes que yo he querido resumir para ustedes. Uno, deben hacer un análisis de los esquemas de contratación. ¿Cuáles son los esquemas de contratación que hay en la compañía? Yo voy a mirar si la mayor parte de mis empleados están a término indefinido, a término fijo, perdón. ¿Cómo puedo proceder en caso bueno, esperemos que nunca más se vuelva a presentar una emergencia de estas, pero una emergencia de cualquier otra naturaleza? ¿Cómo puedo obrar yo con un contrato que está a término indefinido, que la ley me dice o que el gobierno nacional a través de sus decretos me indica que no puedes tocarlos, no puedes hacer nada con estos contratos porque sencillamente tu obligación es salvaguardar el empleo? Entonces, nosotros tendríamos que hacer un análisis de qué clase de contratación tenemos al interior de nuestra compañía. Vimos que en esta época de pandemia, todos estos contratos o muchos de estos contratos pudieron desarrollarse a través de la modalidad del teletrabajo. El teletrabajo, como les decía desde el comienzo, es una figura que ya tiene muchos años, pero encontramos en ella muchísimas bondades ahora con el tema de la pandemia, porque algunos trabajadores que podían desarrollar su actividad de manera remota desde su computador, pudieron hacer ese tipo de trabajo. Lo que ocurre es que había una confusión en cuanto a qué era teletrabajo y qué era trabajo en casa. Ambas figuras se encuentran reguladas en la misma ley. Lo que ocurre es que el título de la ley habla solo de que es teletrabajo. Entonces, el teletrabajo es esa modalidad contractual en la que yo tengo un contrato de trabajo normal, término fijo, indefinido, cualquiera que sea, pero en esta situación puntual acordé con mi trabajador, como empleador, acordé con mi trabajador que desarrollara su actividad en casa y ese desarrollo trajo muchas situaciones positivas, porque el trabajador sintió que tenía sentido de pertenencia con la compañía, siguió desarrollando su actividad, tuvieron que adecuar porque para efectos de teletrabajo hay una regulación especial que obliga a que el empleador pues tiene que suministrar las herramientas, los equipos, el internet, todas estas cosas que sean necesarias para que el trabajador desarrolle en las distintas modalidades en las que se puede desarrollar el teletrabajo, que eso también hablaron la vez pasada. Entonces, el tema del análisis de los esquemas de contratación resulta muy preponderante porque ustedes mirarán luego de esta pandemia qué contratos de trabajo pueden seguir desarrollándose a través de la modalidad del teletrabajo o a través del trabajo en casa, porque el trabajo en casa es un poco, digamos, más flexible, en la medida en que no es obligatorio que el empleador suministre todas las herramientas. Se estableció temporalmente un auxilio de conectividad porque se entendía que por la pandemia los trabajadores no podían salir de su casa y entonces tenían pues que incurrir en mayores gastos para efectos del internet, para efectos de la energía eléctrica que iban a utilizar para el desarrollo de su trabajo. Entonces, esto es una herramienta importante que debe tenerse en cuenta cuando se analicen todos esos esquemas de contratación que se tienen al nivel de la compañía y determinar cuál de estos trabajos puede desarrollarse a través de este sistema. Como les decía, las modalidades son diversas. Puede ser
que el trabajador solamente desarrolle el teletrabajo en su casa, o puede ser que en algunos momentos se dirija a la compañía, que trabaje a nivel de teletrabajo, lo haga en su sitio destinado o lo haga en otros días en la compañía, o simplemente sea un trabajador más flexible aún, que lo haga a través de su equipo móvil, etcétera. Esto nos ha enseñado la pandemia, que debemos tener en cuenta esos esquemas de contratación que no deben ser tan rígidos, no necesariamente tienen que ser tan rigurosos, pueden pactarse. El teletrabajo siempre debe pactarse por escrito. Cuando ustedes opten por esa modalidad, revisando sus esquemas, deben hacerlo por escrito, y tiene otra serie de requisitos adicionales, como son que pues debe comunicarse al Ministerio del Trabajo, esto debe estar incluido en el reglamento interno de trabajo, debe tener en muchas observaciones, por ejemplo, el sitio de trabajo, a través del desarrollo del teletrabajo, debe estar dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es decir, debe haber un análisis de si el trabajador está por lo menos en la posición ergonómica adecuada. No es que lo estamos vigilando, porque no hay posibilidad de que vigilemos al trabajador, pero sí que tenga las herramientas propicias para que haga su trabajo, que tenga una silla adecuada, un escritorio adecuado, etcétera. Estas modalidades, como les digo, han venido a revolucionar de alguna manera el contrato de trabajo, aunque eran tan antiguas. El teletrabajo pues ya existía desde hace mucho tiempo, no se había desarrollado, y se vino a encontrar digamos que toda esta implementación se ha dado con mucho más auge en esta época. Otra circunstancia que quiero compartirles y que yo considero que deben considerar es la reestructuración de los esquemas de compensación económica. La compensación económica, hay empresas que tienen sus escalas salariales, tienen incentivos, tienen celebrados pactos colectivos, tienen celebrados, cuando tienen sindicatos, cuando tienen sindicatos tienen celebradas convenciones colectivas, algunos tantos celebran además pactos colectivos, etcétera. En razón de estas circulares, la 033 puntualmente estableció la posibilidad de que eventualmente se pudiera, eh, eh, digamos que, revisar todos estos esquemas de reestructuración o de compensación económica, porque se ha podido inclusive pactar con los trabajadores distinta remuneración, cambiar la denominación, no cambiar la denominación, sino cambiar de pronto el esquema salarial, en la medida en que hay trabajos que no se estaban desarrollando de la misma manera como se desarrollaban antes de la pandemia. En tal virtud, en ese desarrollo de ese trabajo, pudimos ver que en la pandemia se pactaron algunas modalidades distintas. Por ejemplo, un trabajo que no se podía o que no se debía ejecutar o no se podía ejecutar en una jornada completa, muchos trabajadores pactaron con su empleador que se desarrollara en jornadas de medio tiempo, y en esas jornadas de medio tiempo obviamente cambia el esquema salarial, porque el esquema salarial de un trabajo de 8 horas diarias pues no será el mismo de un trabajo de 4 horas diarias o 24 horas a la semana. En tal virtud, todas estas cosas son revisables de acuerdo a las necesidades tanto del empleador como del trabajador. Miremos qué podemos modificar por estas épocas de pandemia. Existe mucha comprensión por cuenta del trabajador, porque también de alguna manera agradece que el empleador haga ese esfuerzo mayor para sostener su empleo, para sostener su sitio de trabajo. Y en muchas ocasiones, pues bueno, también les resulta cómodo estar un poco en casa o desarrollar sus actividades como lo venía indicando en el esquema anterior. Todo esto debe ser susceptible de revisión. Otro aspecto a tener en cuenta en el desarrollo de los contratos de trabajo ahora con la reactivación es la maximización del recurso humano disponible. Nosotros tenemos que al máximo establecer que no existe trabajo, o muchas veces habían en las empresas trabajadores que ejecutaban las mismas actividades, a veces inclusive había de alguna forma puestos de trabajo que podían fusionarse con otros. Este es un momento oportuno para mirar esas posibilidades, para mirar qué cambios pueden surgir en estos contratos sin que obviamente se vulneren los derechos laborales, porque no se trata de sobrecargar, no se trata de que se sientan disminuidos en la compensación económica, sino de analizar y de ser un poco austeros en estos temas y analizar qué herramientas o con qué puedo yo
¿qué puedo yo utilizar para efectos de optimizar ese recurso humano que tengo? ¿Qué puede ocurrir? Puede determinarse que un trabajador podría desarrollar muchas más actividades que son conexas o son afines con el contrato de trabajo que él celebró. En tal razón, se podría eventualmente pactar algunas cláusulas diferentes como la polifuncionalidad. Yo podría establecer una cláusula contractual dentro del marco del desarrollo del contrato que yo vengo ejecutando, indicando que, bueno, que no solo desarrollará las actividades que están señaladas, sino unas adicionales, o puedo modificar estas cláusulas modificatorias del contrato de trabajo. Deben ser pactadas con el empleador, con el empleado, y yo puedo decir, mira, ahora vas a desarrollar esta actividad, puedo hacer modificaciones de los manuales de funciones, y seguimos con nuestro contrato de trabajo, pero con unas cláusulas, digamos, adicionales que permiten que se dé el desarrollo de esa actividad para la que fue contratado, colabore con otras actividades que también son conexas, y podamos pues nosotros ir desarrollando y optimizando ese recurso humano que tenemos disponible en la compañía. Reestructuración organizacional. Hay que hacer un análisis estructural de pronto de la compañía, aprovechar los elementos productivos que se tienen, de tal suerte que se cumpla con, o que se tengan funciones específicas y claras. Hay trabajadores que dicen, bueno, eso no me toca, esto no aparece en mi contrato. Yo pienso que eso se puede convalidar haciendo, digamos que un esquema o unos manuales de funciones completamente prácticos, muy acordes, actualizarlos, que no, esto es un momento propicio para actualizar los que ya venían, y notamos que este trabajador desarrollaba otras actividades distintas a las que están señaladas estrictamente en su contrato o en su manual de funciones, si era un manual que ya con mucho tiempo. Entonces, todas estas cosas son susceptibles de analizar en esta época que estamos reactivando todos estos contratos. Aprovechar. ¿Puedo hacer una pregunta, doctora Gledys? Sí, señora. Gracias. Con tu permiso, Gilma, yo quería preguntarles, antes de seguir avanzando, jurídicamente o laboralmente, ¿qué contrato nos conviene más a las empresas? ¿Un fijo o un indefinido? ¿En tiempo definido o indefinido? ¿Cuál sería el mejor para en un momento dado decirle al empleado, bueno, ya no puede seguir más? Sí. Todas las modalidades contractuales están establecidas, digamos que para que las usemos de acuerdo a las necesidades. Yo si quiero contratar a un empleado y siento que no sé a qué me voy a enfrentar, es un empleado nuevo, por decirlo de alguna forma, yo podría optar inicialmente por un contrato a término fijo. Es una opción, digamos, que está dentro de los contratos que establece el Código Sustantivo del Trabajo. Y podría mirar las calidades de este trabajador, la ventaja y las desventajas. Una ventaja puede ser que, bueno, se terminó el contrato o se termina el contrato y yo tengo una causal objetiva de terminar el contrato porque ya está establecida la fecha de finalización de esa relación laboral desde el inicio. Si yo veo que en ese tiempo que establecí no es lo que yo esperaba, no cumple con las expectativas, no desarrolla para lo que para lo que lo contraté, es un poco más flexible la terminación. La terminación de un contrato a término indefinido no quiere decir que no sea flexible, no tiene, digamos que, una fecha prevista en el tiempo para terminarse, pero el código establece que yo puedo terminar un contrato de trabajo a término indefinido pagando la indemnización que establece la norma. Entonces, digamos que en el fijo no tendría que pagarla si yo dejo que se venza el tiempo. Y digo, sencillamente no nos entendimos, las cosas no surgieron, no tengo que explicar ni siquiera las razones por las cuales, simplemente pues no sigo con el trabajador. En esta época de pandemia o pospandemia en la que estamos hoy día, este tipo de vinculaciones a término fijo, como era, muchos empleadores optaron por ella y es más, pensaron que ¿por qué no tuve más contratos a término fijo? Que en esta época de pandemia los pude haber terminado con mayor facilidad como ocurrió, porque muchísimos contratos a término fijo terminaron.
si el contrato de término indefinido necesariamente trae implícita la obligación de tener que indemnizar el contrato, porque pues, una vez se termina, de acuerdo al tiempo que lleve el trabajador, pues tendrá siempre que indemnizarse si yo no tengo una justa causa alegada, no he iniciado un proceso disciplinario. Entonces ellos lo ven un poco más complejo, pero es por el tema de tener que siempre erogar una suma de dinero para indemnizar cuando yo no tengo una justa causa. En cambio, con el contrato de términos fijos yo podré tener, no es una causa, no es justa ni injusta, sino una causal objetiva. Es que desde el comienzo yo pacté cuándo era la fecha de terminación de ese contrato de trabajo. Inicialmente algunos optan por eso, por hacerlo pues fijo, y luego pues con el tiempo, cuando ven que el trabajador pues ya ha venido desarrollando, quieren como premiarlo de alguna manera con ese sentimiento de pertenencia, de que ya tú estás aquí en esta empresa porque has demostrado tus capacidades y creo que mereces tener un contrato a término indefinido. Muchas veces optan por, digamos, tienen ese pensamiento porque me he topado mucho con eso y es válido porque aunque les decía al comienzo que los contratos a término fijo no son absolutos, porque cuando hay situaciones muy puntuales donde el trabajador dice, no es que a mí me despidieron y las causas que dieron origen a mi vinculación subsisten y genera un pleito, no es que se lo vaya a ganar, pero hay jurisprudencias que respaldan ese tipo de actuaciones, digamos, a nivel judicial. Entonces, no es absoluto, pero si quiere tener un poco de flexibilidad, para efectos de determinarlo por una causal objetiva, es el contrato a término fijo, de manera inicial. Luego podría modificarlo porque usted puede modificar, digamos que lo más difícil es modificar al revés, porque la regla general es que el trabajador quiere tener ese sentido quiere sentirse más seguro con un contrato a término indefinido. Eso les brinda a ellos de alguna manera mayor seguridad. Pero al revés, devolver un indefinido fijo no está dicho que no se pueda hacer, pero el trabajador puede decir, me obligaron, yo no quería, es una modalidad que no me conviene, porque entonces le facilito al trabajador la posibilidad de terminarlo. No es tan claro como hacer el cambio del fijo al indefinido. Espero haber respondido su pregunta. Gracias, doctora. Le tengo otra, si puedo, Gilma. No, quería saber qué pasa en otro caso que yo tengo, que la empleada está para prejubilarse, para jubilarse. Ella está enferma, está trabajando desde su casa en teletrabajo o trabajo en casa. En muchos casos he querido como sacarla por miles de razones y no debo, ¿verdad? Si está en este punto. Si es un trabajador que tiene la condición de prepensionado, que tiene ese fuero o ese retén que se llama acá en términos jurídicos, no podemos terminar su contrato de trabajo, salvo que exista una causal o una justa causa para terminar ese contrato de trabajo. Y con esa justa causa que genere el trabajador, yo le inicio un proceso disciplinario, muestre que efectivamente las causas que digamos que me obligan a mí a tomar la decisión de terminar ese contrato no tienen nada que ver con, digamos que con la edad ni con el tema de que ya se va a pensionar, pero tienen una particularidad y es que estos contratos que tienen estos fueros no son susceptibles de terminar tan fácilmente, porque digamos que si usted quiere terminarlo a través, invocando la justa causa como efectivamente puede haberla, pues hay que iniciar un proceso ante el Ministerio del Trabajo, indicar cuáles son digamos que las causas para que el Ministerio califique. Usualmente el Ministerio no es muy ágil en todos estos temas, porque de esa misma forma procede cuando vas a despedir a una trabajadora embarazada, en fin, o sea, no son muy, digamos que no tienen mucha celeridad en resolver este tipo de asuntos. Entonces, en razón de ello, a veces pasa el tiempo y ahora más que están las puertas aún del ministerio cerradas a nivel físico, porque bueno, según están atendiendo, a través de los correos electrónicos usted envía las quejas, las solicitudes, todo este tipo de asuntos y ellos están respondiendo sobre la marcha. Pero es un trámite bastante demorado. Yo aconsejaría llegar a acuerdos con el trabajador, hacer planes de mejora, mirar qué se puede hacer,
porque es un tema bastante, salvo que sea un asunto muy delicado, que sí definitivamente la confianza se haya perdido y yo no quiera seguir con ese trabajador porque definitivamente le hace daño a la compañía, no es productivo, etcétera, y ha hecho cosas indebidas, pues yo solo en esos casos que se vea muy clara la justa causa, yo apoyo ese tipo de situaciones. Si no, pues yo soy más dada a que se dialogue, a que se retroalimente, a que se haga hasta que se termine. No son, como les decía, no son, ese fuero los protege, pero no es un fuero que sea irrompible, no lo es, porque digamos que si la situación se desborda, pues no hay manera de seguir con un contrato, pero tenemos que seguir los pasos para que no tengamos problemas a futuro. Gracias. Con gusto. Yo quería seguirles diciendo sobre estas situaciones que yo considero que son muy importantes, que deben tenerse en cuenta, como les decía, el aprovechamiento de los equipos, del recurso tecnológico, todo el tema de esas posibilidades que nos brinda la tecnología actualmente para seguir desarrollando los contratos de trabajo que ya venían ejecutándose, digamos que con mayor flexibilidad y muchas veces incluso con un desarrollo adicional, encontramos en trabajadores capacidades que no conocíamos. Las personas se preocupan un poco más por acceder a la tecnología, por irse capacitando. Traen algunos beneficios y es muy importante que la empresa tenga en consideración todos estos aspectos cuando vaya a reactivar o cuando esté reactivando sus contratos de trabajo. El papel de recursos humanos es trascendente, es fundamental, porque debe establecer algún tipo de estrategia para apoyar en el tema de la salud emocional de los trabajadores. Ahora, después de la pandemia, muchos trabajadores pues vienen con diversos sentimientos, pues algunos compañeros de trabajo se han ido, se han terminado los contratos de trabajo, en familiares han perdido los trabajos, hay sentimientos como de frustración, hay tristeza, en fin, esta pandemia ha generado una serie de situaciones que están fuera del marco normativo y que yo considero que es muy importante que Recursos Humanos desarrolle esta parte también al momento de reactivar todos estos contratos de trabajo. Observe muy bien aumenta, aumenta la productividad de un empleado cuando su empleador está muy pendiente de cómo está, cómo se encuentra. El recurso humano es fundamental. Yo pienso que en una empresa de la gerencia, todos estos estamentos son básicos, son importantes, pero el recurso humano es un apoyo, una pieza fundamental en el desarrollo de los contratos de trabajo. No solo en el desarrollo, inclusive hasta en la terminación, las formas como se culminan las relaciones contractuales van mucho de la mano con el manejo que tenga la persona de recursos humanos. Es muy importante que todos estos aspectos se conjuguen al tiempo de seguir desarrollando los contratos. Las instalaciones físicas de la compañía deben evaluarse, deben mirar porque todavía estamos, el virus no se ha ido, entonces todavía estamos que no queremos un brote de virus en la compañía, de tal manera que entonces tengamos que establecer cuarentenas, que tengan que salir trabajadores, se baja obviamente la productividad, tienen que salir para su casa porque no podemos despedir a nadie, pero las personas que estuvieron cercanas con ese trabajador se tienen que ir, no pueden estar allí, tienen que hacer las pruebas. Entonces, si nosotros establecemos, digamos, unos mecanismos al interior de la compañía para establecer el distanciamiento social, el uso obligatorio del tapabocas, no es que me molesta, no, mira, es obligatorio, esto es una regla, tienes que cumplirla. Por eso todo esto tiene que estar incorporado en el sistema de seguridad de salud en el trabajo, para todo esto en el marco del desarrollo de los contratos, porque si nosotros somos permisivos en todos estos aspectos, vamos a tener que contratar nuevas personas, va a tener la empresa que incurrir en nuevos gastos que es innecesario, pues, si ese desarrollo requiere de estas personas, que yo entiendo que es así porque muchas de las empresas están laborando con los mínimos. Es decir, han tenido que en todo este transcurso pues terminar muchos contratos, han tenido que soportar bajas de trabajadores que están enfermos, otros tantos que traen enfermedades de base que son muy delicadas y que no pueden estar en la compañía porque si adquieren el virus tienen un alto riesgo de contagio o de muerte. Entonces, es muy importante que también sea como una integralidad, que se establezca esas formas de que la compañía esté en todo,
en la parte física, en la parte emocional, cómo vamos a establecer los contratos, cómo vamos a establecer las cláusulas nuevas, si necesitamos a todos a tiempo completo o a medio tiempo, siempre, siempre salvaguardando todos los derechos laborales del trabajador sin menoscabar los derechos laborales de los trabajadores. Bueno, y también se habla de planes de responsabilidad empresarial, estamos en pandemia, yo sé que de pronto la situación económica no es la más propicia, pero sí da una sensación digamos que de empatía, una sensación de que la empresa está con los trabajadores cuando desarrolla esos planes de responsabilidad empresarial. Respecto a los contratos de trabajo, el Código Sustantivo del Trabajo establece en el artículo 50 que todos los contratos pueden llegar a ser revisables. Yo puedo establecer cuando hay un detrimento, cuando hay una grave alteración en el equilibrio contractual. No obstante, la parte débil de la relación laboral es el trabajador. Esta posibilidad existe y el código la trae. Y si yo opto por hacer unos cambios de manera unilateral, el trabajador obviamente puede acudir ante la justicia, pero yo puedo justificar las formas o puedo justificar por qué razón se tuvieron que hacer esos cambios. Y hoy día no es difícil mostrar, digamos, que esa parte económica de muchas empresas, el cambio, la baja que han tenido muchas, y en razón de ello, pues bueno, tomar algunas medidas cuando definitivamente no se cuenta con el apoyo, porque la idea es que se pudiera contar con el apoyo. Todo es revisable, como les decía, hasta inclusive la circular 033 lo dijo, las convenciones colectivas, los pactos colectivos. Yo conozco empresas que tienen pactos colectivos celebrados con sus trabajadores y con ellos también, con esa serie de beneficios que tenían los trabajadores o que traían los trabajadores, ya esas empresas han acordado con ellos y ellos han sido muy conscientes en apoyar en que ciertos beneficios no se otorguen, y inclusive hasta digamos que sindicatos que en muchas ocasiones son un poco más inflexibles también han optado por apoyar las empresas, porque el tema de la pandemia es una crisis que económicamente ha golpeado muy fuerte. Entonces, todas estas cosas, como les decía, son revisables, no solo por lo que dice el artículo 50, sino también por los lineamientos que ha establecido el Ministerio del Trabajo en las circulares de las que he venido haciendo mención. Si tienen alguna pregunta sobre esto de la reactivación con los contratos, yo con mucho gusto los escucho. Si no, o las dejan al final, yo quisiera cambiar un poquito este tema, porque como ya nos faltan unos minutos y quisiera aprovechar como unos 10 para contarles algo de lo que nosotros inicialmente queríamos hablar, pero que teníamos cierto, digamos, no sé si cierto reparo con ello, porque es sobre el PAEF, que es el Programa de Apoyo al Empleo Formal, que ya en alguna ocasión se habló, pero que ya ustedes saben que este programa tuvo su culminación el mes anterior. Entonces ya no había más PAEF, ya las empresas, bueno, no tenemos ese apoyo. El Gobierno Nacional en el mes de agosto presentó un proyecto de ley ante el Congreso, pues pidiendo que se postergara esto, que le autorizaran, porque ya él con estas, digamos que no tenía esas facultades para ello, pero lo hizo a través de un proyecto. Y ese proyecto de ley fue haciendo su curso en el Congreso de la República, culminó en los 2 debates se hicieron. En esta etapa, el día de ayer, leí las noticias y por eso quiero conversarles un poco, porque me parece trascendente, me parece importante, de mucho interés. Ya se concilió, porque lo que se hace es que una vez se tienen los textos, el Senado tiene un texto y la Cámara tiene otro, obviamente que van convergentes, pero tienen unos textos. Ellos a veces tienen algunas divergencias sobre algunos puntos. Y eso se hace a través de un procedimiento que se llama conciliación, que se hace a nivel del Congreso de la República. Esa conciliación se ventiló. Y en esa conciliación ya salieron las conclusiones de cómo quedaría el PAEF. Yo les voy a hacer el adelanto de cómo va a quedar. No obstante, debo precisar que aún le falta la sanción presidencial, que la sanción presidencial es la ratificación del contenido. Obviamente que el presidente de la República es quien presenta el proyecto de ley y este es objeto de debate y todo, es el mayor interesado en que esto se dé para el apoyo de los empresarios, el alivio para los empresarios en estas épocas.
digamos que de reactivación, por decirlo de alguna forma. Entonces yo quería hablarles un poco de eso, hablarles de qué conversaron, qué hablaron, qué desarrollaron en favor de los empresarios. Entonces, decimos que sigue lo mismo en cuanto a la disminución de los ingresos. Va a estar durante 7 meses, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo del 2011. Va a estar por 7 meses, va a tener el mismo requisito de haber tenido una disminución o poder demostrar la disminución de los ingresos en un 20%. Eso al PAE se podrá aspirar o se podrá acceder a través de los formatos que se encuentran establecidos. Ya están diseñados por la UGPP y los tienen a través del servicio financiero. Se podrá acceder, como les digo, con ese 20% y se les podrá reconocer el 40% del valor del salario mínimo por cada trabajador. Un aspecto diferencial que tiene esta normativa, que ya está en tránsito casi para ley, es que incluye a sectores como el turismo, la gastronomía, hotelería, artístico, entretenimiento y recreación. A ellos no les otorgará el 40%, sino el 50%, será un porcentaje mayor al resto. Del 50% del salario mínimo queda algo así como alrededor de 440.000, algo así más o menos puede quedar el subsidio por trabajador. También se amplía el PAP, que es el programa de apoyo a la prima de servicios. ¿Cómo se amplía? De acuerdo a la legislación anterior o al decreto anterior, solamente se iba a pagar por la de junio de este año, la que correspondía al primer semestre del año. Esto fue objeto de variación y ahora se incluyó la prima de diciembre. Pero va a ser diferente digamos que esta remuneración, porque si bien va a ser por el 50% de lo que correspondiera al valor de la prima, en el primer periodo o que acabamos de vivir, se pueden establecer, digamos que acuerdos con el empleador, entre empleador y empleado, para que esa prima se pague pues de manera diferida. No tiene la rigidez que establece el Código Sustantivo del Trabajo, cómo debe pagarse dentro de los términos de ley la prima de servicio. La prima de servicio de diciembre, que contempla esta nueva normativa, debe pagarse dentro del límite establecido por la ley, es decir, hasta el 20 de diciembre del año que discurre, se le debe pagar la prima al trabajador. ¿Cuál es la diferencia? En que el 50% que se le va a reconocer al empleador por esa prima de servicios va a ser devuelto a través de este programa dentro de los 3 meses siguientes a su desembolso. Es decir, desde diciembre hasta marzo, el gobierno tendrá para poder hacer, porque ya no lo va a pagar como un simple subsidio, sino como una especie de reembolso que le va a entregar a los empresarios. Entonces, quiere decir esto que es mucho, digamos que es mucho más apegada a la norma el cumplimiento del pago. El cumplimiento del pago por parte del empleador no va a ser tan flexible como esta vez, que podía diferirlo, que se lo pago luego, que acordemos, se lo doy por cuotas, en fin. Esta vez no, esta vez va a ser conforme lo establece el Código Sustantivo del Trabajo. Otro cambio que hay con esto es que si hay mujeres dentro de la planta de personal, va a haber un incremento adicional respecto de ese 40%. Si, por ejemplo, para empresas que tienen hombres y mujeres laborando, se hará de la siguiente manera, es decir, se tomará el número de empleados que se hayan reportado en la planilla del mes inmediatamente anterior al que se aspira a que se le haga el reconocimiento por el PAEF. Entonces, ¿cómo se discrimina? Se toma el número de personas hombres. Este número de personas se multiplica por el 40% de lo que es del salario mínimo legal mensual vigente, y si hay mujeres, se toma el número de mujeres, ese número de mujeres se multiplica por el 50% de lo que sería el salario mínimo legal mensual vigente, y estos dos valores se suman, y eso sería lo que le correspondería a la compañía por el pago del subsidio del PAEF. Entonces, todos estos apoyos
Obviamente hay otros pequeños cambios, como por ejemplo que la unidad de gestión de pensiones y parafiscales, que es la UGPP, ustedes saben que con el decreto a ellos se les autorizó, o ellos son los encargados de vigilar que este tipo digamos que de aspiraciones económicas respecto del Estado, de los dineros del Estado, no vayan a caer en manos inescrupulosas o de personas que no tienen el derecho a ello. Entonces la UGPP es muy vigilante de todo el tema de las planillas de pagos de aportes a seguridad social y tiene, o le establecieron, de acuerdo al decreto anterior, un periodo de fiscalización de 2 años. Pero ahora con esta nueva normativa se amplió ese periodo de fiscalización a 4 años, para que durante ese tiempo, durante esos 4 años de hacia atrás, pueda la UGPP revisar que efectivamente esos dineros sí se tenían que pagar y que no hubo un aprovechamiento indebido, porque inclusive puede llegar a constituirse en un delito porque se trata de dinero del Estado. Es un subsidio que el gobierno otorga, pero se trata de dinero del Estado y por ende tienen una vigilancia especial. Todo esto, hay, digamos que una serie de requisitos, los que venían, no complica muchísimo, no complica, digamos que hacer las solicitudes como venían antes, salvo que, bueno, hagan algunos cambios de última hora, pero lo que ya quedó en el texto conciliado de lo que les acabo de narrar, o lo más trascendente, lo más importante, son estos aspectos que el sector turístico, el hotelero, el gastronómico, entretenimiento, tendrán ese plus o ese adicional. También hay una parte o un parágrafo que indica que si es acreedor de ese beneficio por tratarse o por estar la compañía en uno de estos sectores de los que acabo de indicar, no será, digamos que compatible con el de mujeres, porque algunos dirán, bueno, si las mujeres tienen un adicional, pero yo además soy una empresa que está catalogada dentro de los servicios establecidos allí, los que se señalan allí, no son acumulables, o es uno o es el otro, pero allí se evaluará obviamente cuál es el más conveniente. Yo diría que el del sector porque incluye a todos. Ahí no hay discriminación entre si son hombres o son mujeres, o no hay especialidad o si son hombres o son mujeres, porque de acuerdo a lo que motiva eh, esa, esa, ese adicional con respecto a la contratación de mujeres es para incentivar. Los estudios que han realizado han podido determinar que el mayor número de empleos que se han perdido han sido de mujeres. Entonces el gobierno quiere como estimular que estos empleos vuelvan a resurgir, que estos contratos se vuelvan a desarrollar. Bueno, y que se siga protegiendo el empleo con las mujeres. Más que todo es un incentivo, es una iniciativa para efectos de que, eh, de que se acceda, digamos, a un empleo de una forma más equitativa, más equilibrada entre hombres y mujeres. No sé si tienen alguna pregunta, si quieren conversar algo respecto de esto. Yo sé que de pronto no puedo seguirles hablando de contratos de trabajo, a lo mejor solo quieren hablar de eso, pero me pareció trascendente porque nosotros con Gilma habíamos conversado eso, con Nicodía, que íbamos a hablar sobre temas de PAES, pero decíamos, bueno, ¿cómo vamos a hablar temas si todavía este asunto no está decantado, si no se sabe, es un proyecto que apenas se presentó? Pero ya desde el día de ayer es una realidad en el sentido de que ya está conciliado el texto, o sea, ya lo que le falta es muy poco para que salga a la luz, y ya es bueno pues que vayamos conociendo algunos aspectos importantes que nos pueden beneficiar como empleadores. Entonces, Yo no sé pienso si... que podemos abrir a preguntas de cualquiera de los dos temas. Así que, por favor, si tienen alguna pregunta, pueden abrir su micrófono en este momento. Gladys, creo que fuiste contundente. Quería decirles adicional a lo que no les había comentado, y es que ustedes saben que el tema del PAEF estaba primero que para las personas jurídicas,
algunas en particular, hubo quejas, ¿no? Qué bueno que se incluyen las personas naturales también que tienen más de 3 empleados, que no tienen, en fin, o sea, ahí se fueron como que, se fue sobre la marcha, como les decía, arreglando todo este tema de quiénes podrían ser beneficiarios, porque al final todos resultamos afectados de una u otra manera. Pero digamos que acá se incluyeron los patrimonios autónomos, que también es una novedad, porque digamos que eso ellos no estaban contemplados. Entonces, acá ya con este nuevo PAES se postularían, digamos, no solo las empresas o FIDO suscriben la petición o la aspiración, los representantes legales de las empresas o de las personas jurídicas sin ánimo de lucro o los consorcios o las uniones temporales que también pueden aspirar a ello, las personas naturales que ya les había comentado, sino también el vocero del patrimonio autónomo o de la fiducia que tiene a su cargo el patrimonio autónomo también puede aspirar a que les hagan este tipo de reconocimiento. Creo que vi que alguien preguntó que desde cuándo entraría en vigencia. Una vez la ley esté sancionada por el presidente, como les decía, la sanción presidencial es la ratificación, o sea, cuando no hay ninguna objeción sobre el texto final que emite el Congreso de la República, allí inmediatamente, pues, allí dicen, esta ley inicia desde su promulgación, en fin, allí dice, y eso es lo que va a marcar desde cuándo entra en vigencia. Pero sin lugar a dudas debe ser con una vigencia de carácter inmediato. El último mes, si fue agosto, se empieza a pagar desde septiembre. El mes de septiembre está incluido octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Son los 7 meses que están incluidos en este nuevo PAE. Entonces se tendrán que cumplir, digamos que las condiciones para aspirar a que se les pague ese subsidio por el mes de septiembre. Tendrá entonces el empleador que presentar la planilla de pago de aportes a seguridad social del mes de agosto. Del mes de agosto, entonces, con estos requisitos y con los otros, porque ya todos conocen que deben diligenciar el formulario, que si tiene revisoría fiscal la compañía pues debe suscribirlo con el representante legal, la solicitud, etcétera. No alcancé a ver porque me fue la pregunta. No te preocupes. Otra pregunta de Ana Karena. Si quieres abrir el micrófono a Ana Karena, también lo puedes hacer. Si no, hago la pregunta yo, no te preocupes. Ok, buenos días. Quería saber si se requiere alguna autorización del Ministerio de Trabajo para realizar despidos o realizar cambios en los contratos de trabajo por los impactos económicos que ha producido la pandemia, pues, en las empresas. Para hacer despidos, para hacer terminaciones de contrato de trabajo, hay que tener en cuenta muchísimos factores. Digamos que uno de los factores muy importantes a considerar es si existe una justa causa o no existe una justa causa. Estamos que puntualmente yo creo que tu inquietud va más de la mano a establecer si debido a los efectos de la pandemia yo puedo terminar los contratos de trabajo. Y así preguntado, la respuesta es no. No se puede terminar porque los efectos de la pandemia, si bien pueden afectar el desarrollo del contrato de trabajo, no son una justa causa para terminar un contrato de trabajo. Razón por la cual hay que mirar cuáles son esas posibilidades. Si es un cierre de la empresa, porque ya definitivamente no va a desarrollar más objeto social, bueno, tendrá que acudirse al Ministerio del Trabajo para que él haga las verificaciones pertinentes, imparta las aprobaciones, etcétera, cuando ya es un cierre definitivo. Por poner un ejemplo, si únicamente se trata de efectos derivados de la pandemia, efectos de carácter económico, pueden de alguna manera soportar una suspensión de los contratos de trabajo, más no la terminación. No la terminación. La terminación puede obedecer a diversas causas, pero esa causa no es posible invocarla. Muchas gracias. Con gusto. Rufo, si te pareció la respuesta de Gladys bien, si tienes alguna otra pregunta de seguimiento. Ok, perfecto. Bueno, no, si nadie más tiene preguntas, le cedo la palabra a Nicolás. Primero, Gladys, agradecerte muchísimo
por esta doble conferencia prácticamente de información. Espero que le haya servido a todos y bueno, Nico, te cedo la palabra para que le des el cierre. Y voy a proyectar los próximos temas de los próximos 2 meses para ver si les parece bien. Tienes la palabra, Nico. Gracias, Gilma, y también, bueno, gracias a Gladys también por haber compartido todas estas ideas con todos los asistentes. Y bueno, también, pero también sobre todo gracias a quienes nos acompañaron, y esperamos que esto les sea de utilidad en alguna medida para el día a día en sus sitios y sus trabajos, que digamos que eso es lo importante, ayudar también a generar soluciones. Y también es muy importante la retroalimentación de ustedes. Fíjense, aquí Gilma nos está dando una propuesta de temas para los próximos meses, pero también es importante que ustedes, si no es hoy, puede ser mañana, igual ustedes a través de Gilma, pues hay una comunicación permanente y pueden darnos sus ideas si de pronto tienen algún otro tema, algo que sugieran para irlo teniendo en la agenda. Y no, eso no siendo más, bueno, yo me despido de ustedes y reiterándoles el agradecimiento y deseándoles que tengan también un feliz día. Entonces, Gilma, así que te cedo la palabra. Eso es todo. Muchísimas gracias a todos por su participación hoy. Nos vemos el próximo mes. De nuevo, el segundo jueves de cada mes y les estaremos mandando la invitación. Muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos. Feliz día. Gracias.